Buenas tardes a todos. Queremos darles una cordial bienvenida a todos los que se vayan a ir sumando a esta transmisión. Estamos en el programa de los jueves de las 3 de la tarde en la hora de California, 5 de la tarde en la Ciudad de México, 5 de la tarde en Chicago, 5 de la tarde en Texas y estamos al 6 de la tarde en el Perú. Estamos transmitiendo para 63 países. Reciban un cordial saludo de un canal de bendición. Nos puede encontrar en www.radiokm.net. También nos puede ver por Facebook, Instagram, YouTube, Messenger. Casi todas las redes. Estamos en todas las redes. Nos están viendo en muchas partes del mundo. Así que queremos darles una cordial bienvenida a todos ustedes. Queremos orar por los que nos están mirando. Quiero orar por Julie Valentín, mi cuñada, por mi hermana Lupe Covarrubias, por Joaquín Álvarez también, que nos está mirando. Alejandra Ávila, mi esposa, que nos está mirando también. Estamos transmitiendo desde San Mateo a muchas partes del mundo. Queremos saludar a mi sobrino Manuel Ramos Rivas y a mi prima Dulce Ramos. Vamos a hablar hoy un tema que le he puesto por nombre el asunto de la fe. Vamos a hablar de fe. ¿Qué diferencia hay entre la fe y la esperanza? La fe es algo actual, la esperanza es para el futuro. La fe es en este momento, ahorita. Pero antes de comenzar, vamos a orar por todas las personas que ya mencioné de viva voz. Pero hoy en esta tarde vamos a orar por Alina Villalobos. Es una sobrina de mi nuera, Yesenia Villalobos, de Alina. Vamos a orar por Alina, que tiene 4 añitos de edad y está enfermita. Le encontraron un tumor canceroso y vamos a orar por Alina, que el Señor la bendiga, la guarde, que el Señor la fortalezca, que el Señor le restituya, le construya, le haga fuerte. Vamos a orar también por Ángel Martínez Reyes. Su esposa tuvieron un desacuerdo, ella parece ser que se fue de la casa, pero vamos a orar que el Señor le bendiga y le restablezca. Vamos a orar por mi cuñada Sonia Ávila y por su esposo Alejandro Lagunes, que Dios fortalezca ese matrimonio, por sus hijos también. Vamos a orar por Fortunata II, una señora que trabaja conmigo, que le dio la enfermedad del COVID. Vamos a orar por Austin Álvaro, por Maura Padrón y Oscar Martínez. Muchas gracias a todos. Vamos a orar también por mi tía Irma Milán Cano, que nos está mirando. Muchas gracias. Vamos a orar por todos ellos y vamos a hablar de la fe. Vamos a orar por Alejandro Lujano. Y el Señor bendiga a todos, especialmente, como lo dijimos, por Alina Villalobos, que tiene un problema de salud. Vamos a orar por la familia Rodríguez Pavón, por mi hermana Isnarda Pavón, que el Señor la bendiga y la guarde, por sus hijos y sus nietos. Muchas gracias a todos los que se unen en esta transmisión. Comenzamos pues a orar. Dios Todopoderoso, le damos gracias, Señor, en esta hora, bendito Dios, que nos permite transmitir, Señor Santo y amado. Gracias, Señor, le damos, Señor, que nos deja hablar con la gente, Señor, acerca de su palabra, Señor. Vamos a hablar acerca de sus promesas, Señor Santo. Vamos a hablar acerca de su bendición, de tener la palabra de Dios en nuestras manos, Señor. Gracias, Señor, le damos. Bendiga a todos los que ven, Señor. Bendígalos en gran manera. Levántenlos de su cama de tristeza, Señor, y déles fortaleza en este tiempo difícil. Gracias, Señor, porque a todos los que nos están viendo
ha puesto en su corazón el querer como el oír. Le rogamos grandemente por Alina, Señor Villalobos, que usted la bendiga y la guarde. Señor, le pedimos por la familia Reyes Lugo, Señor, por Elvia especialmente y por Virginia. Señor, gracias, Señor, le damos. Le rogamos por este matrimonio de Gladys y Ramón, Señor. Por favor, Señor, que tienen el COVID, le rogamos bendición, Señor Santo. Gracias, Señor, le damos porque usted nos escucha, Señor, y porque en Cristo Jesús oramos y pedimos todas estas cosas. Amén. Bien, vamos a hacer como es costumbre, iniciar con un canto, con una alabanza. También oramos por Raúl Michel. Gracias. Dice así. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, le anhela de su compañía, le anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Bueno, como dice el canto, es mejor un día en la casa de Dios que el palacio de un rey.
Queremos aprovechar para decirles a los que nos están viendo por este medio, si pueden algún día visitarnos, estamos en la iglesia El Refugio Lafayette. Estamos en el 3501 de la ciudad de Lafayette. Pueden ahí visitarnos. Estamos en esa iglesia cristiana con el pastor Andrew Flack y su esposa Connie Flack. Y ahí pueden visitarnos. Vamos a hablar acerca de la fe y para eso vamos a leer el libro de Hebreos en el capítulo 11. En el mensaje yo puse hasta el versículo 40. Podríamos quizás leerlo todo o quizás no, pero vamos a leer hasta donde creamos que es pertinente. Dice la palabra de Dios así. Bueno, antes de leer la cita bíblica, Hebreos 11, quiero decirle esto. Ahí en Los Ángeles, en California, o aquí adelante en California, a unas 7 horas de donde yo vivo, hay una calle, hay una avenida donde están las estrellas, en los nombres de los artistas en las banquetas. Ahí están el nombre de Marlon Brando, Steve McQueen y Burt Lancaster y todos esos estrellas de Hollywood. Digamos que es el Boulevard de las Estrellas, el Boulevard de las Estrellas de Hollywood. Están ahí en Los Ángeles. Pero esa no es una idea propia de los hombres. Hay una pasarela de los hombres de fe aquí en la Biblia. Hay una pasarela de hombres de fe. Y esos hombres de fe, dice así en el libro de Hebreos, capítulo 11, y empezamos desde el versículo 1. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ellas. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca que en su casa se salvasen, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida y como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir,
Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Saúl respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre él el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Bueno, y ahí continúa. Pero hasta aquí vamos a hacer una pequeña oración. Señor, le damos gracias por su palabra, Señor. Gracias le damos en este día, Señor, porque nos permite hablar de este tema importante, la fe, Señor. Permita que sean bendecidos los que escuchan, porque en Cristo Jesús oramos. Amén. Quisiera que viéramos cuál es el origen de la fe. ¿De dónde viene la fe? Y para encontrar la respuesta tendremos que ir al libro de Filipenses, al capítulo 1, al versículo 29. Filipenses 1:29. Dice así: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Ok, se lo voy a repetir de nuevo. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. ¿Ya ves? Es concedido a causa de Cristo. No solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Entonces, la fe fue dada por causa de Cristo. En el libro de los Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 8, la salvación viene por la fe. Fíjense lo que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea que la salvación de tu alma, tú que me estás escuchando, la salvación de tu alma será por la fe. No es por lo que hagas, no es por lo que vayas a misa, no es porque vayas al servicio cristiano, no es porque hagas ofrendas, no es porque te vayas de rodilla a un templo cualquiera, no es porque le diste limosna a alguien, no. La salvación viene por la fe. Y dice aquí: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Claramente está diciendo aquí que la fe es un don de Dios. Dios te lo da. No tiene nada que ver contigo. Es Dios el que te la da para que tú te salves. Decía Charles Spurgeon, no sé si conozcas a Charles Spurgeon, pero él decía: cuando los jóvenes sean admitidos sin conversión en una iglesia cualquiera en masa, como una cosa completamente natural, esa iglesia pronto será como un trozo de mundo con etiqueta de cristiano. Hay muchos lugares en donde se reúnen puros mundanos y creen que van por un camino derecho, pero van por un camino de muerte. Entonces, es necesaria la fe. Pero es importante la fe, pero también debe de ir compaginada con el arrepentimiento. O sea, la pura fe sola no funciona. Y el arrepentimiento solo no funciona. Ustedes saben, por ejemplo, cuando Judas vendió al Señor Jesús, por 30 monedas de plata, y luego se arrepintió y se regresó. Devolvió las monedas y después se ahorcó, porque su fe no le servía por sí misma. También el otro problema es el objeto de tu fe. Tú puedes tener fe en el dinero, puedes tener fe en ti mismo, puedes tener fe en tu inteligencia, puedes tener fe en alguna clase de religión, pero eso no te salva de nada. El objeto de la fe es el Señor Jesucristo. Fíjate lo que le pasó a Judas. Dice: entonces Judas, al que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido, fíjate, se arrepintió
las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregado a sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y Judas se fue y se ahorcó, se murió, se mató a sí mismo. Esta es la diferencia entre el arrepentimiento y el... ¿cómo se le llama eso? Cuando una persona siente tristeza por lo que ha hecho. El remordimiento. Cuando una persona siente tristeza por lo que hace. Por ejemplo, un hombre se emborracha y siente tristeza porque se emborrachó. O un hombre roba a su abuelita el dinero y siente tristeza porque le robó a su abuela. Pero a la siguiente semana el borracho vuelve a emborracharse y el ladrón que roba a su abuela le roba a su tía. Entonces siente feo momentáneamente, pero no es un arrepentimiento genuino, porque el arrepentimiento genuino hace que el individuo no vuelva a pecar. Cuando un hombre se arrepiente de su vieja vida, un ladrón deja de robar, el fornicario deja de fornicar, el mentiroso deja de mentir, el blasfemo deja de blasfemar, el idólatra deja de arrodillarse delante de sus muñecos de yeso. Cuando un hombre se arrepiente de veras, no lo vuelve a hacer. En eso nos damos cuenta cuando un hombre de veras se ha arrepentido o no se ha arrepentido. Quiero leerles esta cita que está en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Hay dos tipos de tristeza en el arrepentimiento, digamos, como en el de Judas. Hay dos tipos de tristeza. Una es la tristeza del mundo y la otra es la tristeza que da Dios. Fíjese, cuando usted haga algo malo y sienta feo, sienta tristeza, sienta alguna cosa en su conciencia, cuando su conciencia le reclama. Fíjense lo que dice 2 de Corintios 7:10. Dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, la tristeza que da el mundo produce muerte. Un hombre se arrepiente porque ha hecho algo malo, pero se ha arrepentido conforme al mundo, le producirá muerte. Pero un hombre ha pecado contra Dios, ha robado, ha mentido, ha hecho brujería, ha hecho cosa malvada, y sabe que Dios lo está mirando, que ha pecado contra el cielo y contra Dios. Y entonces ese hombre se arrepiente según Dios, según lo que la Biblia enseña, y este hombre es librado, y Dios lo justifica. O sea, el hombre no se justifica por sí mismo, sino es Dios quien lo justifica. Dice en Juan capítulo 3, versículo 16. Este es uno de los textos más famosos. Dice Juan 3, 16. Este es uno de los textos más famosos. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el asunto está en el objeto de la fe, es decir, en Jesús de Nazaret. No puedo confiar en mí, no puedo confiar en ninguna cosa. Tengo que confiar en Dios, tengo que confiar en su palabra, lo que dice aquí. Hace algunos años leí un libro que se llama 3 charlas a sociedades médicas, y en ese libro decía: un hombre va a ver a un médico y le dice: para que libres tu problema de tu alcoholismo, necesitas tener una experiencia de conversión, una experiencia de tipo espiritual, le dice. Y este hombre le contesta: yo tengo religión. Y le dice: la fe religiosa común y corriente no sirve para esto. O sea, estamos acercándonos a un problema de catástrofe mundial. O sea, el COVID está muy grave. Personas que me están mirando ahorita están enfermos de COVID. Ayer hubo un problema en el Capitolio aquí en Estados Unidos. Hay un problema político, hay problema económico, hay un problema
financiero, hay un problema social. Los jóvenes se drogan, los jóvenes se emborrachan, los jóvenes fornican. Hay un problema grande. Y en el folleto del que yo les estaba hablando, el médico le dice al paciente, la fe religiosa común y corriente no sirve para esto. El hombre le dice al alcohólico, el doctor le dice a ese hombre alcohólico, le dice, el Salmo 42 es el salmo de los alcohólicos, le dice. Entonces yo fui a la Biblia y lo leí, y dice, así como brama el ciervo por la corriente del arroyo, así clama de fe, de sed por ti, oh Dios, el alma mía. En 2 de Pedro 3:19, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 19, dice, no, es el 1 de Pedro 3:19, me equivoqué. Dice, en el cual también predicó a los... No, me equivoqué también. Ok. Bueno, 2 de Pedro 3:9. Me equivoqué, es 3:9. 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces esta es una paridad importante. Vamos a poner fe, pero también vamos a poner el arrepentimiento. Y entonces la cosa funciona. El arrepentimiento, el cual nos da Dios, el cual es un don de Dios. En el libro La Cuarta Dimensión, que escribió el pastor David Yogi Chong, que tiene la iglesia cristiana más grande del mundo allá en Corea, él dice, en una parte, dice que hay una fe a la que se le llama la fe instintiva, como cuando un niño es pequeño y se toma de la mano de su madre para que le guíe. Esta es una fe instintiva. Esa sería la primera fe. La segunda fe es como, por ejemplo, cuando dos personas se casan. Ellos tienen fe en que su matrimonio será para siempre o que será muy duradero hasta que la muerte los separe. Esta es una fe racional. La fe bíblica, cuando un hombre tiene fe bíblica como esta, al leer la palabra de Dios, yo la leo, la creo, la aprendo la memorizo, la transmito, la comparto, la entiendo, la disfruto. Como dice en el Salmo número 1, que me deleito en la palabra de Dios. Usted debe de aprender a deleitarse en la palabra de Dios. Debe de leerla constantemente. Entonces, la fe bíblica significa que yo creo que Dios ha querido escribir lo que Él quiso aquí. Todo lo que está escrito aquí, Dios ha querido que se escriba. Y aparte, todo lo que dice aquí, Dios quiere que ocurra. Esta es la fe bíblica. En este libro hay muchas cosas escritas que fueron escritas en el pasado y que ya ocurrieron. En el pasado para nosotros también, pero se escribieron antes de que ocurrieran. Y este libro dice cosas que van a ocurrir todavía en el futuro. Por eso es importante conocer la palabra de Dios y conocer al Dios de la palabra. No solamente es importante conocer la palabra de Dios, sino también conocer al Dios de la palabra. O sea, en el libro de Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 5, dice, pida a Dios sabiduría y Él la dará sin reproche. Él la dará sin medida. Si usted quiere aprender mecánica automotriz, si quiere aprender usted manejar una máquina de escribir, o estas cosas requiere de mecanismos intelectuales. Pero el conocer la palabra de Dios o obtener la sabiduría de la palabra de Dios no viene de esa misma forma. Usted tiene que pedirle a Dios. Miren lo que dice en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahora que estamos en el problema del COVID, la gente se limpia mucho las manos, se limpia mucho con el alcohol, con el sanitizer, como lo dicen en inglés,
se limpia de que no le vaya a entrar algún virus por la boca y por los ojos, etcétera, etcétera. Pero el Señor Jesucristo decía que lo que mata al hombre no es lo que le entra, sino lo que le sale. Ese es el problema del hombre. O sea, el problema está en lo que sale de su corazón. Sus malos pensamientos, sus hurtos, sus avaricias, sus envidias, su locura viene de su propio corazón. Entonces no es lo que entra lo que mata al hombre, sino lo que sale es lo que mata al hombre. La palabra de Dios no nos previene contra el COVID, porque es insignificante en comparación con el infierno, sino la palabra de Dios nos previene para tener una vida futura con el Señor, para entrar en un lugar de gloria. Por eso es importante. Le voy a leer el Salmo número 1. Quizás usted lo tenga en su casa, pero quisiera que lo vea. Salmo 1. Fíjese lo que dice. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Usted tiene que aprender a meditar en la palabra de Dios de día y de noche. ¿Cómo lo voy a hacer? No sé cómo le vas a hacer, pero así es. Dice la Biblia en uno de los salmos que Dios instruye tu conciencia. Aun cuando estés dormido, Dios instruye tu conciencia. Dice en el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. O sea, la prosperidad está en el conocimiento de la palabra de Dios, porque será bendición de Dios. Pero yo siempre pienso en que mi objetivo primordial no es ser prosperado. Ese no es el objetivo primordial. Ese no es el primer mandamiento. El primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. ¿Tienes alguna enfermedad? Yo sé que hay personas que me están viendo y que están enfermos de COVID, pero mete esto en tu cabeza. Lo número uno, lo primordial, no es que sanes. Lo primordial es que ames al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No preguntes a Dios, ¿por qué me pasa esto a mí, Dios Todopoderoso? ¿Por qué me pasa a mí? No, la pregunta correcta es, ¿para qué me pasa esto a mí? Y la respuesta es, para la alabanza de tu gloria. ¿Por qué tenemos que ser salvados? Voy a buscar la salvación. Ok, la voy a buscar. ¿Pero para qué? Quiero saberlo. Mira lo que dice Efesios, capítulo 6. No, Filipenses, capítulo 6. Capítulo 1, versículo 6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, Dios no hace cosas a medias. Dios no hace cosas en pedacito. Todo lo hace completo. Las personas cuando ven un video, las personas que se están sumando al final, las personas cuando ven un video cristiano, no se ve 10 minutos nada más o 15. Se tiene que ver todo. Es como si cuando una señora tuvo un bebé, solamente pariera un pedacito y después otro pedacito. No se puede. Tiene que ser todo completo. Dice en Filipenses 1:3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Vamos a dar gracias a Dios. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. En todas nuestras oraciones. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Qué es lo que nos salva? El Evangelio del Señor Jesús. Dice, estando persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día del Señor. Entonces es necesario que la fe vaya acompañada con el arrepentimiento.
Deja de mentir, deja de robar, deja de fornicar. Ponte a cuentas con el Señor. Endereza tus pasos. Dios te dará fuerzas y Él te ayudará. Fíjate lo que dice en el libro de Santiago, en el capítulo 2. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así que ya dijimos que hay una fe instintiva, que hay una fe bíblica, que hay una fe racional, pero también existe una fe muerta. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. Un hombre puede hacer obras sin fe, pero eso no le sirve para nada, porque sigue siendo malvado. O sea, solamente la fe, las obras no sirven para salvarte, pero las obras sí sirven para condenarte. Para eso son. Vamos a Santiago 2:14. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Tiene que haber una compaginación. Creo en el Señor y me arrepiento de mis pecados. Lo número 1 es, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Vamos al libro de Hebreos con el que comenzamos. Vamos a ir viendo parte por parte. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, la fe es aquello que tú esperas y que no lo ves. Porque si lo vieras, entonces ya no sería fe. Y dice en el versículo del 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, hay una gran cantidad de hombres antiguos que tuvieron fe. Dice en el 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, la fe misma sirvió para construir el universo. Hacer de lo que no se ve, lo que se ve, es decir, de los átomos. ¿Puede usted mirar un átomo? ¿Puede usted mirar el núcleo de un átomo, el protón, el neutrón y el electrón? Y estas cosas que no se ven, hacen las cosas que se ven, como la mesa, como el teléfono, como todo lo que se ve. Y dice en el 4, por la fe, Abel ofreció a Dios el más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Abel fue el primer hombre de fe, el primero. Y Caín lo aborreció por eso, porque agradó a Dios. Y dice en el 5, por la fe no fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo transpuso Dios, y antes que fuese transpuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Quién es Enoc? Enoc es un hombre que nunca ha muerto, desde que nació, creció, y después Dios lo arrebató, y nunca ha muerto. Fue el papá de Matusalén. Matusalén es el hombre que más años ha vivido en este mundo. Murió a la edad de 969 años, Matusalén. Hay un dicho mexicano que dice, eres más viejo que Matusalén. Dice en el 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Estas palabras hicieron un eco fuerte y profundo en la mente de Martín Lutero cuando en el tiempo de la Reforma Protestante conmocionó al mundo entero hasta nuestro tiempo, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios da sus galardones a los que le buscan. O sea, no solamente yo voy a buscar a Dios, sino también creo que Él da galardones. Al final de la Biblia, el Señor Jesucristo dice, he aquí que vengo en breve y mi galardón conmigo. Y eso es lo que está diciendo aquí también. Porque es necesario que aquel que busca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En el número 7 dice, por la fe Noé,
cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Quién es Noé? ¿Sabe quién es Noé? Noé es el que hizo el arca donde se salvaron él, sus 3 hijos y sus 3 nueras y su esposa, y un par de animales de cada especie. Se metieron en el arca y vino el diluvio, y todos se ahogaron y murieron. Ese es Noé. Pero ¿sabe por qué razón no creyeron en él? ¿Sabe por qué no creyeron en Noé? Porque ellos nunca habían visto llover. En ese tiempo ellos no habían tenido la experiencia de la lluvia. No conocían eso. Cuando Noé les decía a los hombres, va a llover y esto se va a inundar, no le creyeron, le tiraron de a loco. Porque ellos no tenían la experiencia de la lluvia. Fíjese en el versículo 7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, Dios le advirtió, dice, acerca de cosas que aún no se veían. Ellos no estaban acostumbrados a la lluvia. ¿Cómo llovía o cómo se mojaba la tierra? El agua salía de abajo para arriba. ¿Dónde dice eso? Eso dice en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 5 y 6. Dice, y toda planta del campo antes de que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces, las personas no creyeron en Noé, porque ellos nunca habían visto llover. Y cuando llovió, se ahogaron todos. Dice en el versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin haber a dónde iba. Me gustaría brincarme en el versículo 30. Me gustaría brincarme al versículo 30, porque aquí hay una mujer de fe. Aquí hay una mujer de fe en el versículo 30, una mujer extraordinaria. Dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Sin aventar bombas, sin aventar disparos. Dice que los muros de Jericó cayeron. Y todos los que estaban dentro de la ciudad murieron a filo de espadas. Todos murieron, excepto una mujer y su familia. Se llamaba Rahab. En el versículo 31 dice, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Siempre que busque este nombre de Rahab, va a encontrar esa palabra, la ramera. Qué mala cosa es eso. Aparece en la Biblia muchas veces, pero siempre le dice la ramera. Qué feo. Imagínense que el Señor escribiera mi nombre en la Biblia y dijera Martín el borracho. O ustedes, ¿no? Los que están apareciendo aquí. Omar el ladrón. Uriel el mentiroso. O Alves Gustín el idólatra. O Julio Valentín. Etcétera, etcétera. No voy a decir. Rahab. Se escribe H en medio. Bueno, entonces vean ustedes cómo Rahab. ¿Y sabe qué fue lo que hizo Rahab? Porque vinieron los espías y Rahab los recibió en Jericó, y ella vivía en el muro de la ciudad y los escondió y les dijo, les ruego por favor que no maten a mi familia. Y ella era una prostituta, una ramera. Y en el cordón con el que los dejaron caer, los bajaron, ellos dieron su palabra de que no iban a hacer nada a su familia. Y los muros de Jericó cayeron. Es importante notar esto de Jericó porque esa es la primera, digamos, lo voy a decir de esta forma, este es el primer bombardeo psicológico que cayó sobre una ciudad y derribó los muros, y lo único que hicieron es dar 7 vueltas y gritar y los muros cayeron. Y nosotros no hemos visto una guerra como esa.
recordando a lo que hace rato estaba yo hablando de Noé, si usted va a la Biblia en Génesis 6, dice que como en aquellos días de Noé, algo está parecido hoy, los de aquellos días de Noé. Y dice que había gigantes en ese tiempo. Hacen falta los gigantes para que en todo estamos igualito. Como en aquel tiempo de Noé, en todo estamos igual. Solamente hacen falta los gigantes. Si no es que ya están. Ya han de estar por ahí, pero no han salido. Pero a lo mejor ya están, porque estamos como en los tiempos de Noé. Y así lo mismo con Rahab, la ramera. Todos en la ciudad murieron. Todos se murieron. Excepto los que estaban dentro de la casa de ella, los familiares de ella. Por eso, así igual en el día de hoy, en el de la pandemia, quizás mueran un montón de personas, pero no va a llegar a usted la enfermedad. Como dice el Salmo 91, caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10.000, mas a ti no te llegará jamás. No tendrás miedo del terror ni de la peste destructora, porque Dios con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Bueno, sigue diciendo, me voy a regresar a donde estaba. Dice en el versículo 9, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Usted va a ir a un lugar que no conoce y Dios le visitará. Todos los que me están viendo, ustedes no saben a dónde Dios los va a llevar. Yo no sabía que iba a estar aquí. Vine aquí porque Dios me trajo. No es que yo no vine porque quise. Y la Biblia claramente dice que yo soy un forastero de esta tierra. No soy ni de aquí. Bueno, dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dice que hay una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Sabe cuál ciudad es a la que se está refiriendo? A la Nueva Jerusalén, que va a descender del cielo. Y esa Nueva Jerusalén tiene unos cimientos, y alrededor en sus cimientos tiene los nombres de los 12 apóstoles, y los cimientos son como de perlas. Y bueno, las calles son de oro, y en medio está el árbol de la vida, etcétera, etcétera. Entonces esa es de la ciudad de la que él está hablando. Y dice en el versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Usted sabe que Sara ya era una anciana, una viejita, y Dios le dijo que iba a tener un hijo y ella se rió. Y al reírse, así le pusieron a Isaac. El nombre de Isaac, el hijo que tuvo Sara, significa eso, sonrisa o risa, algo así. Porque ella se rió cuando Dios le dijo, vas a tener un hijo. En el 12 dice, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. O sea, su descendencia, del que nosotros somos descendencia espiritual. Como dice en el libro de los Romanos, el que tiene hecho un corazón nuevo. Dice en el versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Mire, yo soy mexicano, y allá en Arcos de Belén, en la Ciudad de México, está el Archivo General de la Nación, y de ahí se puede traerme una acta de nacimiento mía. Pero la Biblia dice que hay un acta de nacimiento que se ha levantado en los cielos. Porque el Señor Jesucristo, cuando los mandó de dos en dos, y ellos regresaron contentos y le dijeron al Señor, hasta los demonios se sujetan en nuestros pies, y el Señor les dijo, no te maravilles de eso, mejor alégrate porque tu nombre está escrito en los cielos. Así que cuando una persona nace físicamente se le hace un acta de nacimiento, y lo mismo ocurre cuando una persona nace espiritualmente, se le hace un acta de nacimiento. Así como mi acta de nacimiento está en Arcos de Belén, así mi acta de nacimiento espiritual está en los cielos. Y dice en Efesios 4, 13 o 30, o en los dos,
Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, así como se levanta un acta de nacimiento de papel y se le pone el sello del gobierno federal, así también en los cielos se levanta un acta de nacimiento espiritual y eres sellado por el Espíritu Santo de Dios. Ocurre lo mismo. Por eso dice que nosotros somos peregrinos. Hay personas que se preocupan mucho por la ciudadanía norteamericana. Está bien, no es malo, pero yo me preocupo por la ciudadanía celestial. Porque eso es lo que está diciendo aquí. Y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque todas las ciudadanías terrenales se terminan con la muerte física. Pero la ciudadanía celestial no termina nunca. Es para siempre, eterna. Dice en el versículo 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria que no está aquí, que está en los cielos. Dice en 2 de Corintios 5, déjame ver eso, ¿sabes? 2 de Corintios 5:1. Dice, fíjese lo que dice 2 de Corintios 5:1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. ¿Sabes? En los cielos. Así que yo no soy de aquí. El Señor Jesucristo muchas veces lo dijo, mi reino no es de este mundo. Dice aquí, en el versículo 15, no 16, pero anhelaban una mejor que esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Existen hasta las dimensiones de esa ciudad, aquí en la Biblia. Dice en el 17, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Cuando Abraham iba a matar a su hijo Isaac, se detuvo la mano cuando el Señor le dijo, detente, y proveyó a un carnero atorado en una zarza con sus cuernos. Algunos piensan que ese era Jesús. No dudo que el Señor Jesús se haya ofrecido a sí mismo por la muerte de Isaac. Dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Todo es un asunto de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. O sea, esta tierra en la que vivimos nos da deleites temporales. Compra un coche nuevo y dentro de 50 años el coche ya va a estar en la basura. Dice en Hebreos 12:2, estoy leyendo Hebreos 11, pero en el 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que, ¿quién es el autor y quién es el consumador de la fe? Jesús mismo. Es lo que dice aquí. Bien, entonces, la misma Virgen guardaba en su corazón. Ella también era una mujer de fe. Más que la gente hace por allá lo que no debe de hacer, pero ella también era una mujer de fe. En el libro de Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 38, dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Y el ángel se fue de su... hágase conmigo
conforme a tu voluntad. Lo que está diciendo es, voy a obedecer lo que tú has dicho. Y lo mismo dijo David, yo guardaré tus palabras y las haré mías, y las pondré por obra. Eso lo dijo en Primera de Crónicas 17:23. Vamos a leer eso. Dijo David, ahora pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa sea firme para siempre, y haz como has dicho. ¿Lo ves? Haz como has dicho. Así tú que me estás oyendo, lee la palabra de Dios y di, Señor, haz conforme a tu palabra, porque tú lo dijiste, y yo estoy dispuesto a seguirte. Así que no diga, ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué no? ¿Tú quién eres para que no te pase? Bien, estamos a punto de terminar. Oh, faltan 3 minutos. Bueno, entonces, póngase a cuentas con el Señor. Póngase a cuentas con el Señor. Tenga fe. Pídale, si no la tiene, pídasela a Dios. Porque Dios es el creador y el consumador, el autor y consumador de la fe. Y arrepiéntase de sus pecados. No robe, no mienta. No haga brujería, no haga hechicería. No utilice la ouija. No dé falso testimonio. No mienta, no haga mala, no haga cosa maldad. Arrepiéntase. Guárdese para el Señor. Y Dios le va a bendecir. Y no tiene la obligación de bendecirle. Si hace Dios algo por ustedes, para la gloria de Él. No es para la gloria de nadie más. Así que el próximo jueves que viene, a las 3 de la tarde aquí en California, a las 5 de la tarde en Chicago, 5 de la tarde en Texas, 5 de la tarde en Centroamérica y 5 de la tarde en la Ciudad de México, 6 de la tarde en el Perú. Estaremos nuevamente. Nos encontramos en un tiempo de crisis económica, crisis de salud, viene una crisis de agricultura probablemente, hay un exceso de producción, vienen problemas. Pero si nosotros estamos tomados de la mano del Señor, ¿qué nos interesa? Dios nos va a ayudar, Dios nos bendecirá. No es obligación, porque lo primero es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Ese es el primer mandamiento. Que nos beneficiemos de eso, eso es otra cosa. Pero la gloria sea para Dios. Si es que vivo, soy para Dios. Y si muero, a Dios pertenezco. Y lo mismo usted. Así que vamos a orar para terminar este servicio. Gracias, Señor, le doy, Dios Todopoderoso. Santo es usted, Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Señor, bendiga a los que oyen, Señor. Bendígalos. Porque la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios, Señor. Gracias. Los que están viéndonos, Señor, y están enfermos de COVID y de cualquier otra cosa. Por los que se están separando en su matrimonio, Señor. Vuélvalos a reunir. Sánelos, Señor Santo. Levántelos y fortalézcalos, Señor. Porque nosotros clamamos y pedimos en su nombre. Gracias, Señor, le damos. Pero permita que todo lo que hagamos sea para la gloria suya, Señor. Y nosotros somos como secundarios, Señor, lo que viene después. Bendito sea su nombre, Señor, porque en Cristo Jesús oramos. Amén. Mientras tanto, que Dios los bendiga y los guarde. Hasta entonces. Nos vemos el jueves que viene. Amén.